Ahí está, ya está grabando. Bueno, entonces decíamos, este resultado fue el que vimos sobre las formas cuadráticas, ¿no? Ya lo probamos, las semipositivas y las seminegativas. Y este es un resultado que va a ser importante para ver este resultado que nos va a permitir clasificar los puntos críticos o saber qué tipo de puntos críticos tenemos, ¿no? Entonces, y que se parece mucho al criterio de la segunda derivada para las funciones de R en R, ¿verdad? Seguramente a ustedes les va a recordar muchísimo ese criterio de la segunda derivada, porque fíjense, si yo tengo una función de clase C2, con eso basta, ¿verdad? Para que existan las derivadas parciales de orden 2, ¿sí? En un punto X0, vamos a ver que, y un punto crítico, X0 es un punto crítico de F, entonces, si la hessiana de F, recuerden que le llamamos la hessiana a la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana, ¿verdad? Entonces, si la hessiana de F es una forma cuadrática semipositiva y no degenerada, entonces F tiene un mínimo local en X0, ¿verdad? Y, análogamente, si la hessiana de F en X0 es seminegativa y no degenerada, entonces F tiene un máximo local en X0, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, esto es muy análogo al criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Basta con que se acuerden el caso real y digan, entonces la forma cuadrática debe ser semipositiva para que tenga un mínimo local o seminegativa y no degenerada, ¿verdad? Tiene que ser la forma cuadrática. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer la prueba, creo que solo voy a demostrar el inciso 1 porque es completamente análogo, ¿verdad? Hacer el caso donde la forma cuadrática es seminegativa. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente, tomamos un punto X0, una vecindad del punto X0 que se quede totalmente contenido en el dominio, ¿verdad? Y una H, un vectorcito H que sea de norma menor que R, ¿para qué? Pues para que el vector X0 más H se quede en esta vecindad, ¿verdad? Y ya que está en esa vecindad, pues por el teorema de Taylor, usando hasta orden 2, basta con orden 2, ¿verdad? Podemos escribir a f en X0 más H como el polinomio de Taylor de orden 2, evaluado en X0 más H, más su residuo, ¿verdad? Bueno, pero bueno, el polinomio de orden 2, sabemos que son estos tres primeros sumandos, esos son el polinomio de orden 2, ¿verdad? Que es la función en X0 más los términos de orden 1 por los términos de orden 2, ¿verdad? Y aquí ya quedan multiplicados por los HIs, ¿verdad? Porque eso es justo la diferencia entre X0 menos las coordenadas de este X, ¿no? Entonces, pero ahora como estamos en presencia, como estamos suponiendo que X0 es un punto crítico de F, estas derivadas, todas estas derivadas se hacen cero, y esto que está aquí, pues es justo lo que habíamos llamado el hessiano de F, ¿verdad? O la hessiana de F, la forma cuadrática asociada a la función en el punto X0, y bueno, pues entonces la expresión de F queda así de sencilla, ¿no? Y bueno, entonces, y esto vale para toda H aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, donde además sabemos que el residuo satisface esta propiedad, ¿verdad? Ya escrito todo en términos de H, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es lo que dice el teorema de Taylor. Y bueno, entonces, si suponemos que la hessiana es una forma cuadrática semipositiva y no degenerada, por el lema anterior, ¿verdad? Pues entonces existe una cantidad positiva tal que los valores de la hessiana cumplen esta condición para toda H, ¿verdad? Entonces, fíjense, de ahí, esta es una copia literal, ¿verdad? De la prueba del caso de RNR. Entonces, fíjense, con base en la representación anterior, esta representación de F, ¿verdad? Sabemos que este cociente se iba a cero, y como m es mayor que cero, pues existe una vecindad, ¿verdad? Existe una delta, tal que esta expresión es menor que m entre 2, ¿verdad? Para toda h de norma menor que delta, ¿no? Eso es la definición de límite. Y de aquí, si recuerden que esto es equivalente a dos desigualdades,
a que este número sin valor absoluto es menor que m entre 2 y mayor que menos m entre 2. Y bueno, tomando esta desigualdad, que es mayor que menos m entre 2, podemos concluir que esto, ¿verdad? M entre 2 más el residuo es mayor que 0 para toda h que satisfaga esta condición, ¿verdad? De módulo menor que, de norma menor que delta, ¿verdad? Y bueno, entonces si yo tomo R, el mínimo entre esta delta y el R0, que me hacía que estuviera contenido, la bola estaba contenida en el dominio de F, pues entonces tendremos, ¿qué pasa? Bueno, pues que este cociente, f de x0 más h menos f de x0, es este término de arriba, ¿verdad? Entonces, dividido por la norma de h cuadrada, me queda de esta forma, ¿sí? Y, bueno, pues este término que esté aquí, ya sabemos que es mayor o igual que ¿quién? Que m entre 2, ¿verdad? Porque esto era mayor o igual que m, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es mayor o igual que m medios, ¿sí? Este primer sumando es mayor o igual que m medios, y bueno, pues queda este término. Pero justo esta suma es la que decíamos que era positiva cuando h era de módulo menor que delta, que sí lo es, ¿verdad? Porque tomé r igual al mínimo, y entonces ya concluimos que como este cociente tiene que ser positivo, pues entonces esta diferencia es positiva, de tal manera que entonces f de x0 más h es mayor que f de x0 para toda h aquí, y eso lo que demuestra pues, es que f tiene un mínimo local en el punto x0. Así de sencillo y rápido, ¿verdad? Sí está bien, está claro. Es como si hubiéramos hecho la prueba del caso real, ¿verdad? Entonces es inmediato, ¿no es cierto? ¿Está todo de acuerdo? Entonces, bueno, pues, y el caso de que la forma cuadrática fuera seminegativa y no degenerada, es completamente análoga, ¿verdad? La prueba la puedes repetir casi paso a paso, ¿no? Nada más cambian un poquito, pues la hipótesis que tenemos aquí, pues cambia por un menor igual, con un número negativo, etcétera, pero el procedimiento es completamente análogo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya tenemos una clasificación, ¿verdad? Sí, de los puntos críticos, ¿no? Ya sabríamos, en presencia de un punto crítico, basta con analizar la hessiana de F, ¿verdad? La forma cuadrática, y entonces ya sabemos, podríamos saber qué tipo de punto crítico es. Entonces, miren, no sé si ustedes se acuerdan que en el caso real había una especie de recíproco, es decir, esto dice que si tengo un punto crítico y la hessiana es semipositiva y no degenerada, entonces tengo un mínimo local. Ahora la pregunta era, si yo tengo un mínimo local, ¿qué puedo decir de la hessiana, verdad? Es decir, tengo un punto crítico en donde tengo un mínimo local, ¿qué puedo decir de la hessiana? Algo análogo pasaba para las funciones de R en R, ¿no? ¿Qué pasaba cuando yo tenía un mínimo local y entonces qué se podía decir de la segunda derivada? Algo que ya platicábamos un poco, creo, la vez pasada con algunos de ustedes, qué era lo que se podía decir cuando tenían un mínimo local y entonces qué se podía asegurar de la segunda derivada. ¿Ustedes recuerdan? Que es una especie como de recíproco, ¿no? Del criterio de la segunda derivada. Eso, ¿verdad, Julia? Aunque no se podía asegurar que fuera exactamente positiva, ¿no? Sí. Realmente lo único que se puede asegurar es que la derivada es mayor o igual a cero, ¿verdad? Sí, podría ser igual a cero. Ya no podemos estar seguros que la segunda derivada en el punto fuera estrictamente positiva, ¿verdad? Ya lo único que podríamos asegurar es que es mayor o igual a cero, ¿verdad? Es decir, en estricto sentido no se vale el recíproco, pero sí casi el recíproco, ¿verdad? Salvo por el caso cero. Entonces, ¿cuál creen que va a ser el recíproco del resultado que acabamos de ver, de esta clasificación de puntos críticos? Si yo tengo un punto crítico y en ese punto crítico tengo un mínimo local o un máximo local, pues ¿qué podré decir de la hessiana de F en ese punto? ¿Será semipositiva, seminegativa? ¿Qué se podrá decir? Justo eso es lo que falla, ¿verdad, Sirgi? Lo de la degeneración. Es decir,
Sí puedo asegurar, por ejemplo, que si yo tengo un mínimo local, entonces la hessiana va a ser semipositiva, pero lo que ya no voy a poder asegurar es que sea no degenerada, ¿verdad? Como es el caso de la segunda derivada, que lo que no se puede asegurar es que no sea cero, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, sí se vale el recíproco, pero lo que pierde, la información que perdemos de la hessiana, de la forma cuadrática asociada, es que sí es semipositiva o sí es seminegativa, pero lo que ya no sabemos es que no sea degenerada. Entonces, miren, podemos ver un ejemplito, ¿no? Un ejemplo muy sencillo que es una generalización de lo que hacíamos en el caso de RNR, ¿verdad? Tómense ustedes esta función. Es clarísimo, ¿verdad?, que el 0, 0 pues, es un punto en donde la función, de hecho, no solo tiene un mínimo local, sino tiene un mínimo global, ¿verdad? Tiene un mínimo global y entonces es un punto crítico y es un mínimo global de la función. Pero, ¿qué podemos decir de la hessiana de f en el 0, 0? Bueno, pues de hecho, todas sus derivadas de orden 2 son 0, ¿verdad? Y bueno, entonces, en estricto sentido, su hessiana sí es semipositiva, pero también es muy degenerada, ¿verdad? Sí, de hecho, es como les digo aquí, pues es la función, la hessiana resulta ser la función constante cero, ¿no? ¿Verdad? Sí, la que sin duda es la única forma cuadrática que es constante, pero es la más degenerada de todas, ¿verdad? ¿No? Entonces, pues sí, sí, la constante cero es semipositiva o seminegativa, de hecho también, pero también es degenerada, ¿verdad? Entonces, lo único que se puede asegurar en el regreso, que es un resultado bonito y también interesante, es muy útil, ¿no? Como lo era en el caso de RNR, podemos dar una proposición que nos hable como de lo recíproco, ¿sí? Entonces, fíjense. Vamos a formular esta proposición que dice otra vez, ¿no? Si tengo una función de clase C2, un punto crítico, x0, un punto crítico, y entonces es una especie de recíproco, ¿verdad? Si ahora suponemos que f tiene un mínimo local en x0, entonces lo que podemos asegurar es que la hessiana de f en el punto x0 es una forma cuadrática semipositiva. Solo eso, ¿verdad? Semipositiva. Lo que ya no podemos asegurar es que sea no degenerada, ¿verdad? Y el resultado análogo, ¿no? El resultado análogo para la función que tenga un máximo local, ¿verdad? Si la función tiene un máximo local en x0, entonces la hessiana de f es una forma cuadrática semi-negativa, pero ya no podemos decir que no sea, que sea no degenerada, ¿verdad? Sí, eso ya no lo podemos asegurar. ¿Sí está claro? Hasta aquí vamos bien, chicos. Perfecto. Y fíjense que la prueba de esto es muy interesante, ¿eh? La técnica, voy a probar, creo que el inciso 1, ¿sí? El inciso 2 es también completamente análogo, ¿verdad? Pero la prueba es muy interesante, es muy ilustrativa y por eso quiero hacérselas. Entonces, bueno, vamos a probar el inciso 2, ¿sí? Entonces, como estamos suponiendo en el inciso 2 que tenemos un máximo local, ¿verdad? Pues eso significa lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tomar un radio R0, tal que la bola de radio R0 con centro en X0 se quede en U, y vamos a tomar un vector unitario en Rn cualquiera, cualquier vector unitario. Entonces, miren, vamos a definir, ¿sí? De hecho, esta vecindad R0 creo que va a ser, le llamé R0, la vecindad donde puedo asegurar que f de x0 es un máximo, ¿verdad? En esta vecindad. Entonces, ahora vamos a definir esta función. Es una función que seguramente les va a resultar muy, ya natural, ¿verdad? Porque la hemos venido usando muchas veces. Es como parametrizar un pedacito de recta, ¿no? Si yo tomo test entre menos 0 y R0, pues es un segmento, ¿verdad? Gamma de 0 es el punto x0. Este segmento, la imagen de esta función, se queda, ¿sí? Si primero tomo gamma y luego defino g aplicándole f, ¿verdad? Componiendo con f, esta función g ya, gamma me deja los puntos en la vecindad de radio R0, ¿verdad? ¿Sí? Dado que t está en este intervalo,
gamma de t está en esta vecindad para toda t entre menos R0 y R0, y puedo componer entonces con f. Y fíjense, vamos a ver qué podemos decir de esta función g. ¿Qué tipo de punto crítico? Eso, ¿verdad? Vamos a ver que g tiene también un punto crítico en el punto 0, para t igual a 0, ¿verdad? En t igual a 0 va a resultar que g también va a tener un máximo local, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser un máximo de g para toda t en este intervalo, ¿verdad? Lo cual es natural, puesto que x0 era un máximo local de f, ¿no es cierto? Entonces, miren, vamos a probar que de hecho el 0 es un punto crítico, ¿verdad? Y vamos a ver que es un máximo local con el criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, miren, la primera derivada es esta, ¿no? ¿Verdad? Si recuerdan, ¿verdad? La regla de la cadena, esta es la primera derivada de g, y de hecho si la evalúo en 0, bueno, de hecho voy a sacar de una vez todas las derivadas, la primera y la segunda derivada de g, que fíjense, aquí se ve muy claramente cómo sacar la segunda derivada de g, ¿verdad? Porque hay que derivar estos términos, ¿verdad? Las UI son constantes, pero hay que derivar estos términos, pero estos términos son nuevamente composiciones, ¿verdad? Es la parcial de f con respecto de xy compuesta con gamma, ¿no? Y entonces la derivada de aquí, pues se aplica otra vez la regla de la cadena, ¿no es cierto? De tal manera que la segunda derivada de g, ¿sí?, es derivar cada una de esas funciones anteriores, y cada una de esas derivadas es esto, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí? Esto es la derivada de la composición de la parcial de f con respecto de xy compuesta con gamma, la vuelvo a derivar y me da toda esta suma, ¿verdad? Que por eso termina siendo un doble sumando de este estilo. ¿Sí está claro? Sí, está bien. De hecho, esto es un poco un adelanto de lo que les decía la clase pasada, que es un problema, ¿no? Cuando hicimos la prueba del teorema de Taylor, que calculábamos derivadas de una función g muy parecida, ¿verdad? Pero bueno, lo calculábamos para toda k, ¿verdad? O cualquier derivada de orden k. En el fondo, pues no es más que repetir este proceso, ¿verdad? Entonces, esta es la segunda derivada de g. Y bueno, entonces ya con esto sabemos que si evalúo la segunda derivada de g en el 0, pues es todo esto, ¿verdad? Pero esto que está aquí, pues es justo la definición, ¿de acuerdo? Aquí creo que me falta un 2, ¿verdad? Porque recuerden que el hessiano lo hice dividiendo por un medio, ¿no? Era un medio, lo tomaba como como el término del polinomio de Taylor. Entonces aquí me falta ponerles un 2 aquí, ¿verdad? Eso lo tengo que corregir. Y bueno, pues esa es la segunda derivada de g en el punto. Entonces, ¿qué es lo que ya se adelantaban por ahí? Que es muy sencillo, que es el problema 45, ¿verdad? Que como f tiene un máximo local en x0, entonces g tiene un máximo local en t igual a 0, ¿verdad? Sí, puedo asegurar que g también tiene entonces un máximo local. Estoy evaluando f en solo ciertos puntos, ¿verdad? En los puntos de un segmento. Entonces, por eso se satisface que g tiene un máximo local en t igual a 0. Entonces, pues por el resultado que yo conozco precisamente para el caso real, puedo asegurar que la segunda derivada de g, ¿sí?, es menor o igual a 0, ¿verdad? Ya no puedo asegurar que sea estrictamente menor que 0, sino menor o igual a 0. Y entonces esto me dice que h, el hessiano de f, en este vector u, que por ahora solo es un vector unitario, es menor o igual a 0, ¿verdad? Todavía no concluyo que la hessiana sea menor o igual que 0 para toda x, ¿verdad? Solo lo hice para un vector unitario arbitrario. Pero me faltaría hacerlo para cualquier vector x. Pero bueno, si yo tomo cualquier otro vector x en Rn, cualquiera, que no sea el 0, ¿verdad? Claramente en el 0, cualquier forma cuadrática vale 0, ¿sí? Y hacemos u, lo hacemos unitario, x entre su norma, pues por lo anterior tendremos que este vector, ¿verdad?, que es así, hf de u, pues es menor o igual que 0, pero hf de u pues es esto, ¿verdad? Y entonces ya sabemos que en cualquier punto x también va a ser menor o igual que 0, ¿verdad? Entonces me hizo falta un 2 siempre, ¿verdad? Entonces,
pero así queda, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Entonces, esto sí ya demuestra que la hessiana de F sí es menor o igual que cero, es decir, que es semipositiva, ¿verdad? Esto ya lo hice para cualquier vector en Rn. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguna duda? Todo bien, ¿verdad? Ah, porque recuerda que las formas cuadráticas, todos los escalares los sacan al cuadrado, ¿no? Bruno, todos los escalares, dado que en cada coordenada son términos al cuadrado, entonces las constantes se sacan al cuadrado, ¿no? Ya sea que esto lo veamos como forma matricial o en términos de sumas de términos al cuadrado, ¿verdad? De hecho, las formas cuadráticas son lo que se llama funciones homogéneas de orden 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Ujú. Por eso es que esta es una constante, ¿verdad? Es un escalar, ¿verdad? Uno entre la norma es un escalar y por eso sale al cuadrado, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? En el caso de un máximo local, ya lo único que puedo decir es que la hessiana de F es semipositiva. Lo que ya no puedo asegurar es que sea no degenerada, que sea no degenerada, ¿verdad? Eso sí ya no lo puedo asegurar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo bien, chicos? Entonces, no degenerada, recuerda, Daniel, que significa que el único vector que va al cero es el cero. Es decir, que h sub f, f sub x0 en x es cero solo en el cero, ¿verdad? ¿Sí? A esas son las que se les llama no degeneradas, ¿verdad? Que al único punto que mandan al cero es al cero, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Esas son las no degeneradas. Las degeneradas son las que mandan a algún punto distinto de cero, lo mandan al cero, ¿verdad? Esas son las formas cuadráticas degeneradas. ¿Estamos? Entonces, miren, pues ya tenemos, ¿no? Está un poco tramposón, ¿verdad? Porque pues ahora resulta que la clasificación o la forma de saber si un punto crítico ahí se tiene un mínimo o un máximo local, pues depende de la forma cuadrática, ¿verdad? De la hessiana de f en x0, y entonces depende de si sabemos si es una forma cuadrática semipositiva, seminegativa y no degenerada. Entonces, como que lo único que hice fue trasladar el problema a otro problema, ¿verdad? Como que pues ahora la pregunta es, ¿y cómo se sabe cuándo una forma cuadrática es semipositiva, seminegativa y no degenerada, ¿verdad? Como que entonces para tener realmente buenos criterios, pues ahora lo que habría que tener es un criterio para poder saber cuándo una forma cuadrática es semipositiva, es seminegativa y no degenerada, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, como que ahora el problema lo trasladé a una cuestión de formas cuadráticas, ¿no? Entonces, miren, vamos a tratar de ver, ya este problema se vuelve un poquito más complicado y es un problema que se resuelve en álgebra lineal. Entonces, yo les voy a platicar más o menos cuál es la idea, ¿verdad? Sí, para poder tener un criterio y vamos a demostrar un criterio de clasificación ahora de las formas cuadráticas, ¿sí? Para el caso de R2, que es el caso, ese se puede hacer muy sencillo, porque el caso general sí requiere mucha herramienta de álgebra lineal. Entonces, pues por ahora no podemos detenernos, ¿verdad? A hacer una prueba de cuáles son los criterios para clasificar ahora las formas cuadráticas. ¿Estamos? Entonces, pero miren, voy a darles una idea de cuáles son los resultados, cuáles son las formas de clasificar a las formas cuadráticas, las maneras. Miren, esto que está aquí, esta f tilde que definí aquí, es como la forma cuadrática más sencilla y más bonita, ¿verdad? La que no aparece en términos cruzados, ¿verdad? Esta es una forma cuadrática y es como la forma más sencilla de una forma cuadrática, ¿verdad? Entonces, y porque además, fíjense, decidir cuando esta forma cuadrática es semipositiva o seminegativa y no degenerada, está muy fácil decirlo, ¿no? Por ejemplo, esta forma cuadrática f tilde, ¿cuándo será semipositiva y no degenerada? ¿Qué tendría que pasar para que fuera semipositiva y no degenerada?
¿Alguien se da una idea de cuál habría que dar? Se puede dar una condición muy fácil, ¿no? Exacto, ¿verdad? Si todos los escalares son, por ejemplo, mayores que cero, todos, ¿verdad? Para que sea no degenerada. Porque si algún escalar de estos se hiciera cero, ya resulta degenerada, ¿verdad? ¿Sí? Si todos son positivos, si todos son positivos, entonces esta forma cuadrática es semipositiva no degenerada, ¿verdad? Y si todos los escalares lambdas son negativos, entonces la forma cuadrática es seminegativa y no degenerada, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, eso es muy fácil, ¿verdad? Si todas mis formas cuadráticas se pudieran ver de esta forma, de esta manera, pues ya la hice, ¿verdad? Porque puedo decidir, ya tengo un criterio muy sencillito para saber si la forma cuadrática es semipositiva o seminegativa y no degenerada, ¿verdad? Eso sería ideal. Que por cierto, aquí está, ¿verdad? Entonces es semipositiva y no degenerada. Sí, solo sí, todos los lambdas sí son positivos, o seminegativa y no degenerada, sí, solo sí, todos los lambda cis son negativos, ¿verdad? Algo que también es muy bonito es la matriz, algo que es muy sencillo, ¿no? La matriz asociada a esta forma cuadrática, pues es esta matriz así de sencilla, ¿verdad? Es lo que se llama una matriz triangular, ¿verdad? Que casi toda ella es cero, salvo los términos de su diagonal, ¿verdad? Esta es la matriz asociada a esa, forma cuadrática, ¿no? También, incluso la forma cuadrática es sencilla y su matriz asociada es muy sencilla también, ¿verdad? ¿Sí está claro? Todo el mundo está de acuerdo, todo se ve bien hasta aquí. Entonces, miren, esta matriz asociada, por cierto, ¿verdad? Miren, observen una cosa. Vamos a ver, vamos a definir los submatrices de tamaño K. ¿Sí? Vamos a tomar K renglones y K columnas, es decir, nada más hasta el renglón K y la columna K. Vamos a tomar esta submatriz, ¿sí? Para cada K de 1 a N. Y observen lo siguiente, fíjense. ¿Cuánto vale el determinante de esta submatriz? Pues también es muy sencillito de calcular, ¿verdad? Para cada K, pues no es más que el producto de los términos de su diagonal, ¿verdad? ¿También está claro eso para todo mundo? ¿Sí? Es su determinante, ¿verdad? Claramente. Entonces, fíjense, cuando la forma F tilde fuera una forma positiva, semipositiva, pues entonces todas las lambdas son positivas. Y si todas las lambdas son positivas, entonces todos estos determinantes son positivos, ¿verdad? Entonces, fíjense que decir que F tilde era semipositiva no degenerada, como que es equivalente a decir que todos estos subdeterminantes sean positivos, ¿no es cierto? ¿Sí lo ven? ¿Verdad? Todos estos subdeterminantes van a ser positivos. ¿Estamos? En el caso, claro, si suponemos que F es semipositiva, ¿no? ¿Sí? De hecho, nomás lo estoy viendo en un sentido, ¿no, Silgi? Si F tilde es semipositiva, entonces todos estos determinantes son positivos, ¿verdad? ¿De acuerdo? De regreso, sí, efectivamente, algunos subdeterminantes podrían ser positivos sin que todos fueran positivos, ¿verdad? En eso tienes razón. Pero solo lo estoy diciendo en un sentido, ¿verdad? En el sentido de que si ya sé que F tilde es semipositiva, entonces todos estos determinantes son positivos, ¿verdad? ¿Sí? No lo estoy diciendo como un sí, solo sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se comportan estos determinantes si F tilde fuera seminegativa? ¿Qué puedo ir diciendo del signo de estos determinantes? Como que ahora el signo se va alternando, ¿verdad? Justo por lo que tú dices, ¿verdad, Silgi? Entonces, por ejemplo, el primer determinante tendría que ser negativo, luego si es par, si K es par, tendría que ser positivo, y si K es impar, tendría que ser negativo, ¿verdad?
en el caso en el que F tilde fuera seminegativa, ¿no es cierto? Y no degenerada siempre, ¿no? Entonces, fíjense que es una forma cuadrática. Tienes razón, ¿verdad? Aquí está mal dicho. Si es no semipositiva y no degenerada, solo lo sé en una dirección, ¿verdad? Lo puse mal. El determinante es positivo, ¿verdad? Sí. No es un sí, solo sí. Por ahora, creo que se demuestra que sí es un sí, solo sí. Ahorita no estoy seguro. Sí, sí, sí. Sí, sí, según recuerdo, sí es un sí, solo sí, ¿eh? Les digo, pero este es un resultado que no sé si podríamos probarlo. Eh, a lo mejor no, ¿verdad? Pues podemos tomar en R4. Sí, no, si tuviera algún negativo, entonces alguno de estos subproductos sería negativo, ¿verdad? Si alguno de estos fuera negativo, ¿no? Creo que sí podemos demostrar el sí, solo sí, ¿verdad? Realmente no lo quiero demostrar, pero sí creo que podemos demostrar el sí, solo sí. Para las semipositivas y para las seminegativas podemos decir exacto, ¿verdad, Bruno? Sí se puede, ¿no? Sí se puede demostrar si apareciera uno por ahí no negativo, entonces algún subdeterminante ya no sería positivo, ¿verdad? Sí se vale el sí solo sí, es fácil de verlo, ¿verdad? Y este criterio de aquí abajo, para las seminegativas también es un sí solo sí, ¿verdad? ¿De acuerdo? El primero tendría que ser negativo, luego el segundo tendría que ser positivo y así, ¿verdad? Los subdeterminantes son negativos, ¿verdad? O el determinante de las submatrices es negativo si caes impar y es positivo si caes par. ¿No es cierto? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Entonces, para esta F tilde, para esta matriz F tilde. Y bueno, saben que la buena noticia es que este criterio se sigue conservando aun cuando F tilde no tenga esta forma. ¿Sí? Aun cuando F tilde no se vea de esta forma, si nos fijamos en la matriz asociada a una forma cuadrática arbitraria, ¿verdad? ¿Sí? Si tomamos una forma cuadrática arbitraria que tiene una matriz asociada A, ¿no? Una matriz simétrica asociada, que se llama A, sigue siendo cierto, ¿verdad? Sigue siendo cierto que es semipositiva y no degenerada si los subdeterminantes correspondientes, estos subdeterminantes, se siguen comportando igual, ¿sí? Ese es un resultado muy importante que se prueba en álgebra lineal, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa para las seminegativas. Si los subdeterminantes de la matriz asociada siguen conservando exactamente el mismo comportamiento, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Y eso pues, es una muy buena noticia, ¿verdad? Esto requiere mucha herramienta. Eso es hasta lineal 2, ¿verdad? Eso es hasta lineal 2, Christopher, porque requiere mucha herramienta. Este es un resultado importante. De hecho, supongo que algunos están llevando el Friedberg, ¿verdad? En el Friedberg, casi de los últimos capítulos, viene la prueba de este resultado y viene su aplicación, ¿verdad? A las formas cuadráticas, ¿sí? Ahí lo pueden echarle un ojo, pero bueno, se requiere bastante herramienta de álgebra lineal para probar este tipo de resultados, porque lo hacen en términos de matrices, ¿verdad? Es algo así como que la matriz se puede de alguna manera, esta matriz se puede diagonalizar, ¿verdad? Ese es un proceso que tienen que hacer, como encontrar matrices que la pueden multiplicar tal que eso la pueden diagonalizar. Y que eso, fíjense que en realidad a lo que se refiere es que pueden, dada cualquier forma cuadrática, simplemente pueden encontrar una base ortonormal de Rn en el que cualquier forma cuadrática tiene la forma que tenía F tilde, ¿sí? Dada una forma cuadrática arbitraria, en donde sí existen los términos cruzados y cosas de ese estilo, ¿sí? Realmente el resultado de álgebra lineal, lo que se prueba en el fondo, ¿sí? Es que una forma cuadrática
general, ¿no? Que sí tenga términos cuadráticos, como rotaciones, ¿no, Leonardo? Que yo creo que esto es un poquito lo que hicieron en Geometría Analítica 1, cuando, no sé si les enseñaron a hacer rotaciones, ¿verdad? Para eliminar el término cruzado, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que hacían rotaciones para eliminar el término cruzado, ¿no? Ah, bueno, pues es como el mismo problema, pero en varias variables, ¿verdad? Y bueno, pues ya se complica un poco, ¿no? Pero toda forma cuadrática, hay una manera de encontrar una base en Rn, una base ortonormal, en donde la forma cuadrática ya toma esta forma, ¿verdad? Es decir, se pueden eliminar todos los términos cruzados, que, bueno, en álgebra, en geometría analítica tal vez algunos sí lo vieron, ¿verdad? Un mecanismo de cómo hacer una rotación para eliminar el término cruzado. Bueno, pues ese resultado se puede generalizar, ¿verdad? A Rn. Y eso es en el fondo, ¿verdad? Toda forma cuadrática se puede llevar a... Hay una base, ¿sí? Hay una base de Rn donde toma esta forma, ¿de acuerdo? Ese es en el fondo lo que se prueba en álgebra lineal 2, pero bueno, la prueba sí requiere muchísima herramienta, ¿verdad? Muchísima herramienta de matrices, diagonalización de matrices, vectores propios, ¿verdad? Valores propios y cosas de ese estilo. Es una herramienta muy, muy fuerte que, bueno, pues nosotros, pues, por supuesto que no la vamos a hacer aquí, ¿verdad? Pero esa es la idea general, ¿verdad? Y con esa idea, pues, nos vamos a podernos quedar con un criterio para saber cuándo una forma cuadrática, ¿sí? Nos va a dar un criterio para saber si la forma cuadrática es semipositiva y no degenerada o seminegativa y no degenerada, ¿verdad? Sí, pero geométricamente es muy sencillo, ¿verdad? Pensarlo. Ya hacer la prueba, pues sí se complica, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues, les digo, este criterio sigue siendo cierto, ¿de acuerdo? Y bueno, fíjense que ya con eso, pues entonces, podemos, al menos para funciones de R2 en R, pues podemos dar un criterio, ¿no? Para saber cuando una forma cuadrática es semipositiva o seminegativa, ¿no? Entonces, cuando menos en R2, la podríamos dar en cualquier Rn, ¿verdad? Pero bueno, se pone complicado. La notación, otra vez, ¿no? La notación son demasiadas variables, hay que hablar de demasiados subdeterminantes, y si uno los quiere calcular explícitamente, pues se vuelve muy complicado, ¿verdad? Entonces, aquí, fíjense, esta proposición pues, sí la puedo poner muy sencillita, ¿sí? De hecho, fíjense, esta proposición en R2 sí la vamos a probar, ¿no? Vamos a hacer la prueba para el caso de R2, que es mucho más sencilla, ¿sí? Y vamos a probar lo siguiente, vamos a probar que si yo tengo una forma cuadrática de R2 en R, cuya matriz asociada sea esta, entonces, la forma cuadrática F es semipositiva y no degenerada, sí, solo sí que. Bueno, el primer subdeterminante solo es A, entonces A debe ser positivo. Y solo queda el determinante completo, ¿verdad? Porque solo K llega hasta 2. Y el determinante, pues, es AC menos B cuadrada, que es el determinante de A, eso es positivo, ¿verdad? Si se dan cuenta, este es el caso particular para n igual a 2, de lo que dije anteriormente en el caso general, ¿verdad? Y el análogo para seminegativa y no degenerada, ¿verdad? El primero tiene que ser negativo, es el caso impar, y para el caso par, pues el determinante de toda la matriz debe de ser positivo. ¿Sí está claro? Entonces, y si quieren, sí, vamos a hacer la prueba de este casito, que es un caso muy sencillo, el de R2, se puede hacer de manera muy sencilla. Que aquí no hay que recurrir a grandes cosas. De hecho, no lo voy a hacer como en geometría analítica, de hablar de rotaciones ni cosas de ese estilo. Lo vamos a hacer de manera directa. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Hasta ahí vamos bien, chicos. O ya los perdí en alguna parte. ¿Todo bien? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a probar este resultado, ¿no? Entonces, bueno, creo que voy a hacer el inciso 1. El inciso 2 se hace totalmente de manera análoga, ¿verdad? Entonces, voy a hacer el inciso 1 y voy a hacer primero la ida,
¿no? Voy a suponer que la forma cuadrática es semipositiva y voy a demostrar que entonces A debe ser mayor que 0 y el determinante de la matriz también debe ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, miren, entonces vamos a suponer que es semipositiva y no degenerada, ¿sí? Entonces es muy sencillo, ¿verdad? Porque el término A, si ustedes se fijan, el término A es simplemente evaluar F en el punto 1,0, ¿verdad? Si evalúo F en el punto 1,0, obtengo A, ¿de acuerdo? Y como el 1,0 no es el vector 0, ¿sí? Como este vector no es el vector 0 y la forma cuadrática estoy suponiendo que es no degenerada, pues entonces f de 1,a debe ser estrictamente mayor que 0, ¿verdad? Entonces ya aquí obtuve la primera parte, ¿no? Que a debe ser mayor que 0. ¿Estamos? ¿Hasta ahí bien? Y luego, ahora, ya que sabemos que a no es 0, que es estrictamente mayor que 0, pues puedo reescribir la forma cuadrática, ¿verdad? La puedo reescribir haciendo estas cuentas, a ver si no se me pierden. Aquí lo que hice fue factorizar a, entonces tengo que poner b entre a, ¿verdad? ¿Sí? Si quiero factorizar esta a, pues entonces tengo que poner b entre a, y luego lo que hice fue estos dos términos, completé con este para hacer un cuadrado perfecto, ¿verdad? Por eso le sumo este término y se lo resto, ¿de acuerdo? Todo multiplicado por a, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿De acuerdo? Entonces, estos primeros tres términos ya son este cuadrado, ¿verdad? Completé el cuadrado, ¿de acuerdo? Y bueno, después entonces es este cuadrado perfecto multiplicado por a menos este término multiplicado por a. Pero observen que entonces queda b cuadrada entre a cuadrada multiplicado por una a, ya solo me queda b cuadrada entre a, ¿verdad? Y multiplicado por y cuadrada. Entonces, este es el coeficiente factorizando, este es el término de y cuadrada. ¿Sí están claras las cuentas hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De acuerdo? Ahí están las cuentas, ¿verdad? Completé cuadrados, factoricé, distribuí y me queda así. Y ya está, ¿verdad? Esta forma de escribir la forma cuadrática, pues ya es muy cómoda porque fíjense, si evalúo otra vez en este término, en el b entre a menos 1, ya que la veo así, hago x igual a b entre a y y igual a menos 1, este término se cancela, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este término se hace 0, como es y es menos 1, este es 1, y nada más me queda esto, ¿verdad? Y como es este, entonces ya me queda que este cociente es positivo, y como A ya era positiva, pues entonces concluimos que AC menos B cuadrada ya es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya con eso acabo la primera parte, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el regreso. Vamos a suponer que A es positivo y que AC menos B cuadrada es positivo, ¿de acuerdo? Pero miren, cuando yo supe que A era positivo, es decir, que A no es 0, reescribí a la forma cuadrática de esta manera, ¿verdad? Entonces, para el regreso, voy a reescribir la forma cuadrática de esta manera, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, déjenme ver. Puedo, dado que estoy suponiendo que A es mayor que 0, la puedo reescribir de esta manera, ¿no? Hacer exactamente las mismas operaciones. Y esto ya me dice qué cosa, chicos. Esto ya me dice que la forma cuadrática es mayor o igual a 0, ¿verdad? Porque es la suma de estos dos cuadrados multiplicado por este número A, que es mayor que 0, y por y cuadrada, pues que siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces ya con esta forma de expresar a la forma cuadrática, ya sé que siempre es mayor o igual que 0. ¿Estamos? ¿Hasta ahí bien? Y ahora lo único que me faltaría es probar que esta forma cuadrática sería no degenerada, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, con esto pruebo que es semipositiva. Y ahora, ¿cómo pruebo que es no degenerada? Bueno,
voy a suponer que tomo un punto donde XY, donde vale 0. Pero si esta suma vale 0, como es la suma de dos términos mayores o iguales que 0, ¿sí? Si la suma da 0, entonces cada sumando tiene que ser 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero bueno, como este término no es 0, entonces la que tiene que dar 0 es y, ¿verdad? Y cuadrada tiene que dar 0 y por lo tanto y es 0, ¿de acuerdo? Ya de esta identidad concluyo que y debe de ser 0. Pero si hago y igual a 0 aquí, entonces me queda que x es igual a 0 y entonces xy ya fue el 0, 0. Es decir, el único punto que va al 0, 0, ¿sí? Es el 0, 0. Y ya con eso pruebo que la forma cuadrática es no degenerada. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces ahí está el sí, solo sí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí está el sí, solo sí, ¿verdad? Uh-huh. Algo análogo, un procedimiento completamente análogo se hace para el caso en que probar que es semi-negativa, si solo si A es negativo y AC menos B cuadrada es positivo, ¿verdad? Uh-huh. Les digo, el caso general de este criterio pues es un problema más complicado que se prueba en álgebra lineal, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Todo bien? Bueno, entonces, fíjense que ya con esto, ya con este criterio, ¿no? Sí, ya podemos entonces dar una cosa más específica en términos de derivadas parciales para una forma de clasificar los puntos críticos, ¿no? Porque fíjense, si yo sé que esta segunda derivada parcial es positiva, en un punto crítico x0, ¿verdad? Si tengo un punto crítico x0, y esta segunda derivada parcial es positiva, y este determinante es positivo, pues por el resultado anterior, yo sabría que la hessiana de f en x0 es una forma cuadrática semipositiva y no degenerada. Ah, pero en ese caso ya sabíamos que si era semipositiva y no degenerada, entonces f tenía un mínimo local en x0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y otra cosa es, el otro criterio sería ¿verdad? Si esta segunda derivada es negativa y este número, que no es más que el determinante de la matriz hessiana, es mayor que 0, pues entonces ahora lo que puedo concluir es que f tiene un máximo local en x0, ¿verdad? Y entonces, bueno, esta proposición pues ya me da un criterio, ¿verdad? Para saber qué tipo de punto crítico tengo, en términos de f y sus derivadas parciales, ¿verdad? ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Todo bien, chicos? Uh-huh. Ya reuniendo pues, todos los resultados que probé, ¿verdad? ¿Estamos? ¿No hay dudas por aquí? ¿Todo bien? Ok, fíjense que algo muy interesante es que en ambos casos, este número, ¿sí? Tiene que ser positivo, ¿verdad? En ambos casos. Entonces, cuando este número sea negativo, tienen un punto crítico, y este número es negativo, ¿verdad? Pues, ¿qué pueden decir? Sí, ni es ni un mínimo local ni un máximo local, ¿verdad? Entonces, necesariamente, ¿qué tipo de punto? Tendría que ser un punto silla, ¿verdad, Silgi? Efectivamente, ¿verdad? Bueno, ese es un problemita que les dejé en la lista de problemas, en el caso general, ¿verdad? Porque vale aun cuando tomen cualesquiera dos variables en el caso de Rn. Y si es 0, pues ahí sí no sabemos decir nada, ¿verdad, Emanuel? Si es 0, no podemos concluir nada, ¿verdad? Puede ser un mínimo local, puede ser un máximo local, ¿verdad? Como es el caso de la función x cuarta más y cuarta, ¿verdad? En ese caso nos dio 0, ¿no? Y teníamos un mínimo local, ¿sí? O si tomas menos x cuarta menos y cuarta, ¿sí? Sí, ¿verdad, Emanuel? Y a ver, Joshua, aquí lo que dice, sí, aquí lo que dice es que si en ambos casos, ¿verdad? Para que yo pueda asegurar que un punto crítico o es un mínimo local
o es un máximo local, en ambos casos tiene que suceder que este número es positivo, ¿verdad? En ambos casos tiene que suceder eso. Entonces, si yo tengo que este número es negativo, ¿verdad? Es negativo, entonces, pues lo que puedo asegurar es que tengo, el punto no es ni mínimo local ni máximo local, ¿verdad? Tendría que ser un punto silla, ¿no, Joshua? ¿Verdad? Por el resultado que hicimos del recíproco, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Ujú. Perfecto, ¿verdad? Pues ahí está, ¿no? Pues ya desarrollamos herramienta. Podrían escribir para el caso de R3, pero pues para el caso de R3 hay que escribir 3 subdeterminantes, ¿verdad? Y pues ya se ve feo, ¿no? Ya son muchos numeritos, ¿no? Que igual y sirve, ¿no? Igual y sirve como criterio, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer mucha talacha para hacerlo en el caso de R3 o en el caso de RN en general, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Y bueno, pues ya lo que nos queda, pues es qué cosa. Pues vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplito sencillo. Miren, vamos a tomar esta función, ¿sí? Definida, la vamos a tomar solo sobre este conjunto B, que sí es un conjunto cerrado y acotado, ¿verdad? Entonces, sabemos que esta función sí debe de alcanzar un valor máximo y un valor mínimo sobre este conjunto, ¿no? Porque es una función que es continua sobre un conjunto cerrado y acotado, ¿verdad? Entonces, tenemos que sí debe de existir un punto donde alcanza su máximo y un punto donde alcanza su mínimo. ¿Cómo le hacemos para encontrar esos puntos? ¿Qué pasos seguiríamos, chicos? A ver, ustedes díganme, ¿qué pasos seguimos? ¿Cuál sería la idea? Derivar, ¿verdad? Pero a ver, derivar con qué objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Derivar igualar a cero. Es decir, vamos a buscar puntos críticos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y de hecho, primero hay que buscar los puntos críticos que caigan en el interior de B, ¿verdad? ¿De acuerdo? Son los primeros, ¿no? Que hay que buscar. Los puntos críticos que caigan en el interior de B. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esos, como dicen, bueno, pues entonces, como dicen, derivemos, hagamos igual a cero, ¿verdad? Y con eso encontramos los puntos críticos, ¿no? Bueno, la parcial de f con respecto de x es 2x menos 1, y la derivada parcial de f con respecto de y solo es 2y, igualamos a cero, y la conclusión es que solo hay un punto crítico, ¿verdad? El 1 medio coma 0 es el único punto crítico, ¿verdad? En todo R2, ¿verdad? Entonces, y este punto crítico sí está en el interior del conjunto B, ¿de acuerdo? Bueno, entonces este es un candidato, ¿verdad? A donde esté el máximo o el mínimo de la función sobre B. Todavía no lo sabemos, ¿verdad? Todavía no lo sabemos, pero este es el primer candidato que tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, podemos saber si este punto es o un mínimo o un máximo, cuando menos local, ¿verdad? ¿Sí? Si es un mínimo o un máximo local, bueno, aplicando qué cosa, ¿por qué solo hay uno? Porque estas ecuaciones solo tienen esta solución, ¿verdad, Yazar? 2x menos 1 te lleva a que x tiene que ser igual a un medio, y esta te dice que y tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, las soluciones de estas ecuaciones solo son el punto 1 medio coma 0, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, esta función solo tiene un punto crítico, ¿no? Ujú. Porque estas son las únicas soluciones de estas ecuaciones, ¿no, Yazar? ¿Sí está bien? Ujú. Entonces, solo tiene un punto crítico la función, y ese punto crítico está en B, ¿de acuerdo? Ok, entonces, bueno, podemos saber qué tipo de punto crítico es, para ver si cuando menos en el punto 1 medio coma 0 tiene un mínimo o un máximo local, ¿verdad? Cuando menos. Y para eso pues, sacamos las segundas derivadas. Hombre, pues las segundas derivadas se portan muy bonito, ¿verdad? Y entonces, pues que sabemos que este es positivo, ¿no?
Y si calculo el determinante, pues ¿qué me queda? Como este es 2, da 4, este es 0, pues este es 4 que es mayor que 0. Ah, entonces por el criterio que acabamos de mencionar, este punto crítico, el 1 medio coma 0, es un candidato a hacer ¿qué cosa? Mínimo local, ¿verdad? Cuando menos por ahora lo que sabríamos es que puede ser, ¿sí? Un mínimo local. Realmente todavía no sabemos si es el mínimo global de f en todo el intervalo, en todo el conjunto B, ¿verdad? ¿Sí está claro eso? Ujú. Porque nos falta saber los valores de f en otro conjunto, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Nos falta saber qué pasa con los valores de f en la frontera. Que la frontera del conjunto, recuerden que el conjunto B era pues, la bola cerrada de radio 1 con centro en el origen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto fue solo en el interior de B, ¿verdad? Ahora nos falta saber qué pasa en la frontera, ¿no? Nos falta saber qué pasa con los valores de F en la frontera. Y aquí ya no es tan sencillito, ¿verdad? Porque la frontera ya es un conjunto mucho más grande, ¿verdad? No es tan sencillo como en el caso real, que en el caso real, pues la frontera de un intervalo cerrado A, B, pues solo eran 2 puntos, y bastaba con evaluar en esos 2 puntos. ¿Qué se les ocurre hacer para saber cómo son los valores de F en la frontera? ¿Qué harían en ese caso? Este, algún- Sacar la primera derivada y ver cómo se comporta para ver en la si... frontera, Oh, el problema es que ya no son puntos interiores al conjunto, ¿no? Y todo esto de la derivada y eso lo hacíamos para hacer, para ver, solo en puntos que eran de un abierto, ¿no? Todo lo que hicimos anteriormente solo valía para conjuntos abiertos, ¿no? Ya no vale para conjuntos cerrados. Ujú. Ah, por ahí dicen, este, son de la forma coseno-seno. Sí, ¿verdad, Bruno? Como dicen Emanuel y Silgi, hay una manera de parametrizar. Esta frontera resulta que es bastante sencilla, ¿no? Entonces hay como una forma de parametrizar a la frontera, ¿no? Fíjense que aquí está, ¿verdad? Esta función gamma de t igual a coseno de t, seno de t, variando t entre 0 y 2pi, nos parametriza a la frontera de B, ¿verdad? Y bueno, si tomo entonces G, ¿qué significa? Evaluar F en los puntos de gamma es como evaluar F en la frontera, ¿verdad? Si yo evalúo la función sobre gamma, es decir, tomo la composición, ¿verdad? Esta función G de t como que me da los valores de F sobre la frontera de B, ¿verdad? Y bueno, haciendo las cuentas, F en gamma de t, pues me da esta función sencillita, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿A qué se reduce mi problema? ¿Qué es lo que harían ahora con esta función G? Ah, pues ahora hay que encontrar los valores máximos y mínimos de esta función G, ¿verdad? ¿Sí? Sobre el intervalo 0,2pi, ¿verdad? Como que entonces se reduce el problema a encontrar los máximos y mínimos de esta función G en ese intervalo. Y bueno, pues como siempre, como lo hacíamos en el caso real, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Sacar la derivada, ¿no? Sí, sacamos la derivada. ¿Cuáles son los puntos críticos? El único punto crítico en el interior del dominio de G es pi, ¿verdad? Porque los otros puntos críticos están en los extremos. Bueno, donde la derivada se hace cero es en 0 y 2pi, pero en 0 y 2pi ya son los extremos, ¿verdad? Entonces, el primero que tengo que considerar es el que está en el interior. ¿Estamos? Y ahora, para saber qué tipo de punto crítico es, pues calculo la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada, pues nada más es el coseno, evalúo la segunda derivada en este punto pi y me da -1. Y entonces, ¿eso qué me dice? Me dice que G tiene un máximo, por ahora solo local, en T0 igual a pi, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, este es el candidato a ser el mínimo de la función G.
Pero ¿qué me falta? ¿Sí? ¿Qué me falta para saber si este es realmente el mínimo en todo el intervalo? Me falta evaluar G ¿en dónde? En la frontera del dominio, ¿verdad? No, Silgi. Ahora estamos hablando, recuerda que ahora ya estamos en el caso real, ¿no, Silgi? Estamos en el caso real y el dominio de la función G es el intervalo 0,2pi. ¿Y quién es el interior de este conjunto? No estamos hablando de la frontera de B, ¿verdad? ¿De acuerdo? Estamos ahora ya hablando en términos de esta función G. Y su dominio es el intervalo 0,2pi y su interior es del dominio de G, es el intervalo abierto 0,2pi, ¿verdad? ¿De acuerdo? Uh-huh. Y entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para saber? Este es un candidato, pero este es el mínimo de la función G. Este es el valor mínimo de la función G y lo alcanza en pi. ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué hacían en cálculo 2? O en cálculo 1, perdón, para saber si este era realmente el mínimo. ¿Qué me hace falta? Me hace falta evaluar a la función G en los puntos de la frontera, ¿no? ¿Verdad? Es decir, me hace falta evaluar para 0 y 2pi, ¿verdad? Me falta evaluar en 0 y en 2pi, que por cierto, la función G vale lo mismo en el 0 y en 2pi, ¿verdad? Y ahí vale 0. Ah, entonces, conclusión, ¿qué es lo que podemos asegurar? El mínimo de G es 0, ¿verdad? Es su valor mínimo, y lo alcanza en t igual a 0 o en t igual a 2pi, y su máximo, ¿verdad? Que es 2, porque G de pi es 2, ¿verdad? Y lo alcanza en pi, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese es el mínimo y el máximo de la función G. Bueno, pues entonces ya sé cuál es el valor mínimo de f sobre la frontera de B, ¿no? ¿Quién es el mínimo de f sobre la frontera de B? Pues son exactamente el mínimo de G y el máximo de G, ¿verdad? ¿Sí? El mínimo de G, de f sobre la frontera de B, pues va a ser 0, ¿verdad? Y lo alcanza en gamma de 0 o en gamma de 2pi, ¿verdad? Que me da el punto 1,0. ¿Sí o no? ¿Sí? O ya se perdieron por aquí, chicos. No me digan que se perdieron en el caso real. ¿Qué parte, Bruno? ¿Qué parte? ¿Sobre quién es el mínimo de G y el máximo de G? ¿No está claro quién es el mínimo de G y el máximo de G? Yo digo que, a ver, este era un punto crítico, que su segunda derivada en pi era -1, entonces eso me dice que es un máximo local en t0 igual a pi. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos que quién era, en términos de G, quién es el mínimo de f y el máximo de f sobre su frontera? Recuerda que G lo que hacía G era como evaluar f sobre los puntos de la frontera, ¿verdad? Que los puntos de la frontera eran como gamma de t, ¿no? ¿Verdad? Y ya llegué a que el mínimo de G es 0 y el máximo de G es 2. Entonces, el mínimo de f sobre la frontera de B también debe ser 0 y el máximo de f sobre la frontera también debe ser 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Y en dónde los alcanza? Ah, bueno, como el máximo de G lo alcanzaba en pi, entonces el máximo de f, ¿verdad? El máximo de f lo debe de alcanzar en gamma de 0 o gamma de 2pi, que era donde valía 2 la función, ¿verdad? ¿Sí? Y el mínimo valor, pues es 0, y lo alcanza en gamma de pi, ¿verdad? De f, que me da el punto -1,0, ¿verdad? Y entonces ese será, aquí lo escribí mal, ¿verdad? Aquí todo lo escribí mal. G, aquí es el máximo, aquí es el mínimo, que es 0, ¿verdad? El mínimo es 0. El mínimo valor es 0. Uh-huh. Aquí hay un error, ¿verdad? No es 0.
¿Estamos? ¿Sí están bien, chicos? Entonces, ahora, ya con toda esta información, ¿cuál es el máximo y el mínimo de F sobre todo B? ¿Cuál va a ser el máximo y el mínimo de F sobre todo B? ¿Se acuerdan cuánto valía B en el único punto crítico que sí encontramos? ¿Cuánto valía F? ¿Sí? ¿Cuánto valía F en ese punto? En el punto un medio, ¿verdad? ¿Sí? Y decíamos que alcanza un valor mínimo. Ah, pues ahora hay que evaluar cuánto es F de un medio coma cero, ¿verdad? Que no lo calculé aquí. Aquí debía haber puesto que F de un medio es menos un cuarto, ¿verdad? ¿Sí? Si calculan F de un medio, ¿sí? Les va a quedar en el punto un medio coma cero, les va a quedar menos un cuarto. Entonces, ya puedo decir quién es el mínimo de F y el máximo de F en todo el conjunto B. El mínimo de F va a ser justo el menos un cuarto y lo alcanza en el punto un medio coma cero. Y el máximo lo va a alcanzar. ¿Cuánto va a ser el máximo? Ah, pues eso sí lo alcanzó en la frontera, ¿verdad? En los puntos de la frontera, ¿sí? Y lo alcanza, ¿en dónde? En el punto, acá está, ¿sí? Lo alcanza, el máximo valor es 2, ¿verdad? El máximo valor es 2 y lo alcanza en el punto, aquí todo lo escribí mal, ¿verdad? Aquí tenía que haber escrito el máximo y el mínimo, pero el máximo valor es 2, ¿no? Aquí escribí algo bastante chueco. Ah, este es el valor, ¿verdad? El valor máximo, que lo alcanza G, lo alcanza en pi, entonces F lo alcanza en gamma de pi, y ese máximo valor, el valor máximo es 2. Aquí debe de decir máximo, ¿verdad? El máximo es 2. ¿Sí está bien, chicos? De hecho, podemos, puedo enseñarles un dibujito, ¿no? Para que lo vean geométricamente. Pero sí está claro. Ujú. ¿Todo bien, Bruno? Sí, sí, sí. A ver, Bruno, ¿todavía quedó por ahí alguna duda? Ok, entonces miren, nada más, de hecho ya con esto terminamos. Bueno, aquí estaba la conclusión, ¿verdad? El mínimo lo alcanza en el 1 medio, que es menos un cuarto, y el valor máximo es 2, lo alcanza en el menos 1,0. Entonces miren, rápidamente les voy a mostrar un ejemplito para que, como geométricamente cómo se ve. Pero bueno, aquí lo importante es la técnica, ¿verdad? Primero encontrar como los puntos críticos en el interior del conjunto donde queremos encontrar máximos y mínimos, y luego fijarnos en la frontera, ¿verdad? Hay que fijarnos en la frontera. Entonces, esa es como la técnica, ¿verdad? Por ahora. Ese es el problema, ¿verdad? Si la frontera está fea. O puede que la frontera esté fea y la función evaluada en la frontera nos dé una función fea, ¿verdad? Sí. Puede haber dos tipos de problemas, ¿no, Bruno? Que la frontera por sí mismo esté feíta, ¿sí? Y ese es un problema, ¿verdad, Daniel? Que ni siquiera siempre podemos parametrizarla. Aquí puse un ejemplito donde la frontera era muy sencillita, ¿verdad? Una circunferencia de radio 1 con centro en el origen, lo cual es muy sencillito de parametrizar, ¿verdad? Pero ¿qué tal si no sale tan bonita? Pero incluso puede que la frontera sea fácil de parametrizar, pero cuando yo evalúe la función f sobre los puntos de la frontera, a lo mejor ya no me da una función tan sencillita, ¿verdad? O me cuesta más trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué hay. A lo mejor derivables sí no hay problema, ¿verdad, Bruno? Si estoy trabajando con funciones derivables. El problema es que se pueda volver complicado, ¿verdad? De hecho, con eso vamos a empezar la próxima clase, para ver que hay otra alternativa, ¿verdad? Para encontrar los puntos máximos y mínimos de una función en objetos como la frontera de un conjunto, ¿verdad? Sí, que eso se llama localizar puntos máximos y mínimos sobre restricciones, ¿verdad? Porque voy a tomar conjuntos
que en general son un poquito más flaquitos, ¿verdad? ¿Sí? Como lo fue en este caso la frontera de B, que ya es una circunferencia, que no es un conjunto abierto y que por lo tanto no lo puedo hacer usando la técnica de encontrar puntos críticos, ¿verdad? ¿Sí? Ya ahí no puedo hablar de puntos críticos ni de nada del estilo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, a desarrollar algunas técnicas para encontrar máximos y mínimos de funciones sobre ese tipo de conjuntos, ¿verdad? Como lo fue la frontera de este conjunto B que dimos en el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ya nada más para terminar, les voy a mostrar, ¿cómo se llama? El ejemplito, ¿verdad? Les voy a mostrar el ejemplito, cómo se ve en GeoGebra, pues el ejemplito, ¿no? Miren, nada más, para que lo vean, ¿sí? No sé si ya vean la pantalla de GeoGebra. A ver, ahí va. Sí. Ya ven GeoGebra, ¿verdad? Ya se ve, perfecto. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Esta es la función con la que estábamos trabajando. Esta es la función con la que trabajamos. X por X menos 1 más Y cuadrada. Esta es su gráfica, ¿verdad? Esta es la gráfica de la función. ¿Sí? Ahí está el punto crítico que encontramos, ¿verdad? Que es un paraboloide. La verdad es que encontrar el máximo y el mínimo de esta función lo hubiéramos podido hacer más fácil simplemente completando cuadrados, ¿verdad? Pero bueno, quise hacer todo el método para, ¿cómo se llama? Este, que vieran pues un poco el uso de la técnica nada más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues ahí está. Este es el punto crítico que fue donde estuvo su mínimo. Y aquí están los valores de la función, el circulito, la circunferencia azul, ¿verdad? La circunferencia azul es la frontera de B, ¿de acuerdo? Y lo que está de negro, esta como elipse que está aquí, son los valores de F sobre los puntos de la frontera, ¿verdad? Son los valores de F sobre la frontera, y como se ve, como obtuvimos, ¿sí? En el punto 1,0 obtuvimos el mínimo, y el menos 1,0 obtuvimos el máximo, ¿verdad? Sí está bien, sobre los puntos de la frontera, ¿sí se ve? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿verdad? En un dibujito, pues lo que hicimos. El mínimo de la función sobre la frontera, Bruno, sobre los puntos de la frontera. El mínimo sobre la frontera, ¿verdad? El mínimo de F sobre la frontera de B, sí lo alcanzó en este punto, ¿verdad? En el menos 1,0, ¿no? Sí, y valía 0. Ahora, el mínimo sobre todo el dominio de la función era B, era toda la bola cerrada, ¿verdad? Y sí, su mínimo, el mínimo global, sí lo alcanzó en su interior, ¿verdad? Que es este punto, ¿no? En el punto, era menos un medio coma cero, ¿verdad? Ahí se ve que está sobre el punto menos un medio coma cero, ¿no es cierto? Este punto es el menos un medio coma cero. ¿Estamos? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Un poco la geometría. Les digo que, bueno, el problema de máximos y mínimos, al menos el mínimo, era fácil de encontrarlo completando cuadrados. El máximo ya no tanto, ¿verdad? El máximo, pues hubiéramos tenido que recurrir a lo de la parametrización de la frontera, ¿no es cierto? Sí, está bien. Entonces, bueno, pues con esto terminamos la primera parte, que son máximos y mínimos sobre conjuntos abiertos, ¿verdad? Y ahora vamos a desarrollar alguna estrategia, algunas técnicas para encontrar máximos y mínimos sobre restricciones, ¿verdad? Sobre conjuntos que no son abiertos, sino que son conjuntos que en general se pueden ver como conjuntos de nivel de otra función. En general, así lo vamos a plantear el problema. Y se llaman máximos y mínimos sobre restricciones, que ese es el siguiente tema que vamos a ver,
con el que vamos a empezar el próximo lunes. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya con esto terminamos. En el tema de máximos y mínimos sobre restricciones, hay un teorema muy importante que se conoce como el teorema de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Que ese es el teorema al que queremos llegar y que es todo un teorema que tiene que ver como cómo localizar máximos y mínimos sobre este tipo de conjuntos, ¿verdad? Conjuntos más flaquitos, conjuntos que se pueden ver como conjuntos de nivel de otras funciones. ¿De acuerdo? Y bueno, con eso terminamos este tema y el próximo pues lo empezaremos el próximo lunes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, entonces, déjenme parar la grabación de esto.